40 minutos, 7:40 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestra primera invitada, la legisladora de la bancada de Pachacuti, Patricia Sánchez, que se encuentra con nosotros vía telemática. Asambleísta Sánchez, buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le vamos a pedir por favor que encienda su cámara porque no la podemos observar, y quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales para que la puedan ver. Asambleísta, buenos días. Ayer la Asamblea Nacional aprobó con 81 votos una resolución que exige al gobierno una propuesta al diálogo y obviamente rechazaron el decreto de estado de excepción que fue dado de baja por el propio presidente de la República y reemplazado por uno nuevo que amplía la emergencia a otras provincias del país. Este juego del gato y el ratón, que yo les reviso un decreto y yo les anulo este y les pongo otro, finalmente ustedes han hecho este llamado al diálogo. El mismo presidente de la CONAIE ha señalado que extiende también una invitación al diálogo y que agotarán todas las instancias políticas para llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Noveno día de paralización, asambleísta Sánchez, ¿usted le ve una salida ya a esta jornada de protesta, una salida política? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis. Muchas gracias a Radio Pichincha. Un abrazo y un saludo fraternal a toda la audiencia. Discúlpenme el tema de la cámara, no la puedo manejar. Lo siento. No. Bueno, avancemos con las respuestas. Me acaba de llamar mi hijo y lo digo esto porque lo tomo como una información de la gente que está en la calle, de la gente que está fuera de las esferas políticas, que a veces es una información y un termómetro muy importante. Me dice: mami, cuídate que esto está escalando y posiblemente haya más violencia. Esa es la sensación que se vive desde fuera, sobre todo en determinados sectores sociales, en donde la movilización no es tan bien entendida y tan bien vista. Nosotros, desde los sectores que hemos estado acostumbrados a movilizarnos, a resistir, sabemos que nuestras movilizaciones son absolutamente pacíficas. No vamos a una movilización sino más que con una botella de agua, con los cigarrillos, con la sal. Nosotros jamás estamos en una movilización con una arma de fuego, y cualquier efecto violento que se genere tiene muchísimo que ver indudablemente con la fuerza pública, con el ejercicio de la fuerza pública. Muchas acciones de provocación hacia los manifestantes con la finalidad de encontrar un motivo de control, del control de la movilización. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle, como siempre es un placer conversar con usted. ¿Se puede tomar, digamos, de la mejor manera el llamado al diálogo, la convocatoria al diálogo que hace el gobierno, cuando se parte de primero estigmatizar y de etiquetar a quienes están hoy protestando como violentos, como salvajes, como terroristas, como gente que quiere el caos, y además, digamos, tratando de sostener una narrativa en la cual por un lado están los que quieren el caos y por otro los buenos, los que quieren la democracia? ¿Hay ahí condiciones como para sentarse a dialogar o no? Alex, indudablemente que no. O sea, un diálogo que es convocado desde el poder bajo estas estigmatizaciones, imposible que se dé. Por supuesto que no. Pero sin embargo, la voluntad de diálogo tiene que estar prevaleciendo en la resolución de este conflicto, porque es la única vía democrática, es la única vía además que fortalecerá la democracia, y es la única vía, pienso, que podrá finalmente determinar y definir la agenda planteada por la CONAIE. Las 10 demandas son exclusivamente, están vinculadas con el ejercicio de una política pública, y una política pública que está definiendo incluso un modelo de país totalmente diferente a las imposiciones del modelo del presidente Lasso. Eso cuando queda expresamente clara, cuando hablamos, por ejemplo, de no más extractivismo, no más apertura de la frontera,
para la minería, para el petróleo. Ahí están absolutamente claramente definidas que las demandas tienen que ver con un nuevo modelo de país y eso es lo que se tiene que comenzar a construir fundamentalmente en este proceso de diálogo. El diálogo no es para levantar o sea, no es para apaciguar únicamente el momento de conflictividad social, es más bien para abrir unos nuevos derroteros para la construcción del nuevo país que queremos, de un país que en este momento no tiene, su única posibilidad con el gobierno de Lasso es la imposición de una agenda neoliberal, fondo monetarista, y eso es justamente lo que una de las de los obstáculos para viabilizar un proceso de diálogo sostenido, sostenido, que vaya más allá de la coyuntura. Asambleísta Sánchez, ayer el Pleno de la Asamblea decidió pedir el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los decretos de estado de excepción. No sabemos sobre cuál, si es que va a haber otro, si es que el presidente finalmente decide reemplazar el que está actualmente vigente. Y han convocado a varios sectores a una mesa de diálogo para este día martes 21 de junio. ¿A qué sectores han convocado y qué esperanzas hay de que estas mesas de diálogo den resultado, cuando hemos visto que lamentablemente las autoridades han tenido que esperar llegar a los extremos en los que está viviendo el país para, por ejemplo, declarar en emergencia el sistema de salud? Las respuestas que ha dado hasta ahora el Ejecutivo no han convencido a las organizaciones que están en este momento en las calles. ¿Qué sectores van a ser convocados y qué va a ser, y cuál va a ser el papel de la Asamblea Nacional frente a los decretos de estado de excepción? Bueno, hay un nuevo decreto de excepción que reemplazó al 455, es el 459, que todavía no llega formalmente a la mesa, a la asamblea formalmente, por lo tanto todavía no nos hemos podido pronunciar, pero seguramente vamos a tener que volver a juntarnos y hacer el pedido de la revocatoria de este decreto, dado que no han cambiado ninguna de las circunstancias del anterior. Al contrario, se ha ampliado la geografía de la aplicación de este decreto. Por otro lado, ¿quiénes son los que tienen que dialogar? Todas aquellas instituciones y todos aquellos poderes y todos aquellos grupos sociales que están en este momento enfrentándose en este conflicto. O sea, indudablemente son la CONAIE, tiene que estar ahí. La CONAIE es la convocatoria, es la que hizo la convocatoria de esta movilización, es la que tiene clara absolutamente las demandas. Y por otro lado, hay un ejecutivo que tiene todo un aparato del gobierno, tiene X ministerios, tiene X instituciones, todo un aparato de gobierno para hacer política pública y no la ha hecho. Pero esto no solamente pasa por la necesidad del ejercicio de la política pública, sino fundamentalmente por cambiar esta visión del ejercicio de esa política pública. O sea, el hecho de que en un año no haya política pública y no haya presencia del Estado tiene que ver justamente con que el gobierno del presidente Lasso es un gobierno que no cree en el Estado, que va a seguir minando las capacidades del Estado, y la prueba es que acaba hace poco de emitir un nuevo decreto para incluso hacer que el Estado sea mucho más, tenga menos restricciones, ¿no? Se prevé despidos masivos. Y no, esto es un golpe durísimo para el servicio público, sobre todo, ¿no? Así es, esto va de la mano, ¿no? Con el nuevo mandato, con el mandato del Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo pienso que esto podría complicar la situación, asambleísta Sánchez. Esto podría complicar la situación, tomando en cuenta que se va a afectar a más personas con este decreto, porque establece despidos en momentos tan críticos de la economía nacional, con niveles altísimos de desempleo, con esta inconformidad que hay en una gran mayoría de la población. Tomar este tipo de decisiones en un momento tan álgido de protestas en el país, ¿es adecuado, es oportuno? Yesenia,
El tema, estaba tratando de concluir la idea diciendo que el tema, si bien es cierto, el diálogo es interno, y convoca a las autoridades internas, no puede ser exclusivamente en esta coyuntura el que se maneje. Tenemos en ese proceso de diálogo, hay que revisar este modelo, si no es imposible avanzar, porque por un lado hay unas demandas de no privatización, por ejemplo, incluidas ahora, ¿no? Que están entre las 10 demandas, pero por otro lado, esa es la agenda privatizadora, es la agenda que el gobierno está imponiendo. Entonces, necesariamente tenemos que avanzar en ese proceso, y ese proceso sí es posible hacerlo desde la Asamblea con la generación de leyes encaminadas en esa dirección. Ahora, asambleísta, yo quisiera profundizar un poco más la conversación y el análisis de esta situación, porque viendo así superficialmente daría la impresión de que no hay posibilidades de resolución de este conflicto, y que más bien lo que parece es que esto se va a profundizar en las próximas horas y días, y yo obviamente no soy de los que quiere eso. Ya fue suficiente con lo que hemos vivido hasta la noche de ayer. Ver esas imágenes de Tumbaco, usted seguramente las debe haber visto en redes sociales, hablan de un país que se nos está yendo de las manos, si es que ya no se fue hace rato. Hace pocos minutos, a las 7 de la mañana, fue convocada una rueda de prensa en La Recoleta, en el Ministerio de Defensa, y ha hablado el ministro Luis Lara, acompañado de los comandantes de la Fuerza Armada de este país. Y lo que han dicho es: las Fuerzas Armadas ven con preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo. Estas acciones coinciden con el brutal ataque que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado. Eso, digamos, sosteniendo el relato de que la manifestación está siendo financiada por el narcotráfico. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia y las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se permita, valga la redundancia, romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y las leyes de la República. Las acciones de protesta social son legítimas siempre y cuando no atenten contra garantías y derechos de la mayoría de ciudadanos a vivir en paz, trabajar y circular por el territorio, producir y educar a sus hijos en un país libre y sin violencia. A ver, en conclusión, las Fuerzas Armadas hoy en la mañana le han dado su apoyo irrestricto al presidente Lasso. A través de las Fuerzas Armadas también hablan las embajadas y las potencias externas. Hablan los Estados Unidos a través de las Fuerzas Armadas. Como dice el gobierno, y como ha dicho hoy el señor ministro, primero, ¿hay relación entre el narcotráfico y las movilizaciones de la CONAIE? Punto 1. Punto 2, ¿hay una agenda de desestabilización? Es decir, ¿las protestas quieren que Lasso salga del poder? A ver, el narcotráfico. El relato que usted acaba de hacer, y que es el relato oficial, ¿no?, que una autoridad le acaba de hacer, es un relato evidentemente creado para justificar todo el tipo de violencia que se está ejerciendo en este momento en las calles. Y no es solamente la violencia de ahora, es la violencia la misma violencia que se ejerció en octubre del 2019, y ahora está absolutamente perfeccionado ya con un relato e incluso con una ley de uso progresivo de la fuerza, que todavía no entra en vigencia, pero que es parte de este relato y parte de las herramientas de contención de la movilización social y de la protesta social. Ese relato le sirve para justificar su poder y su autoritarismo, sus acciones fascistas. El señor subsecretario me está escuchando, y se lo estoy diciendo directamente a él, y no es un relato en el que ni las movilizaciones ni la gente común, el ciudadano común, está inmerso, peor se lo cree. Tanto así que las manifestaciones siguen creciendo y siguen escalando en cantidad, en calidad. Cada vez se vuelven mucho más radicales, no por el uso de la violencia, ¿no?, que es lo que asocia generalmente el poder, la radicalidad,
con el uso de la violencia, sino en contenidos. Cada vez la gente está más clara y está demandando educación para la libertad, salud para la vida, no extractivismo, no privatización, en la defensa de los intereses nacionales, y eso pone en la agenda los temas importantes y los temas, como digo, no de coyuntura, sino a futuro político. El tema seguirá, el poder seguirá utilizando estos mecanismos y la resistencia social seguirá creciendo en las calles y va a ser aquí, en las calles, va a ser donde se resuelva finalmente el conflicto. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia, ¿no? La historia a lo largo de años y en todos en todos los continentes ha dicho y ha puesto en evidencia que finalmente son los pueblos los que definen su futuro. Y esto se va a definir así, claro, ¿a costa de qué? A costa de vidas, a costa de un profundo sufrimiento, pero esas vidas, esa sangre derramada, no son causa ni del liderazgo, ni del movimiento indígena, ni de las luchas sociales. Esa sangre, esas vidas caídas en las calles van a ser responsabilidad de la gente que está disparando las armas en este momento, diciendo que, haciendo uso de un poder que no les es legítimo. Pero ¿hay o no hay la agenda golpista de la que habla el gobierno? ¿Hay o no el interés de que el presidente Lasso deje el poder? El presidente, si la gente manifiesta en las calles que Lasso se vaya, como lo hizo incluso su ciudad, Guayaquil, anoche, convocó miles de gentes de todos los sectores, no hubo volquetas, o sea, ni las volquetas puestas en el puente nacional, ni ninguna de los cierres físicos y simbólicos que se hace de la ciudad de Guayaquil para que no entren los indígenas, no sirvió, porque simple y llanamente en la ciudad de Guayaquil hay 100.000 indígenas que ya viven ahí desde hace mucho tiempo, que dan de comer a los guayaquileños todos los días en los mercados, y no solamente fueron los indígenas los que salieron, también salieron clases y sectores populares. Así es que si el pueblo está demandando la salida del presidente Lasso, y eso, a ese momento vamos a llegar, pues eso es una expresión legítima de la democracia, porque la democracia no está solamente en el presidente y en la asamblea. La democracia fundamentalmente se vive, y la política, la gran política, fundamentalmente se vive en la expresión popular, y esta, la gran manifestación que estamos teniendo ahora, para mí es una manifestación de profunda democracia, capaz de cambiar los destinos de un país y de decirle a un presidente: usted no sirve, váyase a su casa. Ese, para mí, es el mejor ejercicio político y el mejor ejercicio de democracia de un pueblo. Asambleísta Sánchez, estas declaraciones del ministro de Defensa en un momento tan complicado de protesta social, ¿cómo hay que tomarlas? ¿Como una advertencia a quienes están realizando esta protesta, a la dirigencia? Porque el ministro ha señalado que sin cada protesta social se infiltran personas que destruyen, que causan heridos, que incendian patrulleros, que agreden periodistas, que extorsionan. Es evidente que actúan con el consentimiento de quienes organizan las movilizaciones. Y el argumentar que detrás de esta protesta está el crimen organizado y el narcotráfico, que son financiadas por esos lados, pueden exacerbar también los ánimos de quienes han venido caminando, muchos de los casos, que han dejado sus cultivos, que han dejado su ganado, que han dejado sus labores diarias en sus territorios para llegar hasta Quito. Puede exacerbar los ánimos porque no precisamente los que están marchando son narcotraficantes o terroristas. Sí, bueno, nosotros, la opinión pública sabe, hace todo un año hemos sido testigos de las matanzas en las cárceles y de los enfrentamientos entre las redes de narcotráfico, incluso estas vinculadas con
altas autoridades en el ejército es el tema de las pirámides, o sea, la presencia de estas actividades delictivas dentro de las fuerzas públicas, dentro de la policía, no es ajena para el Ecuador y para las autoridades en el Ecuador. Así es que por ahí yo creo que este gobierno ha perdido un año de ir controlando toda esa situación que evidentemente ha sido una de los factores que han abonado en el tema de la seguridad. Ahora, que nos endilguen a nosotros actividades de narcotráfico es únicamente, como le digo, tener un motivo fuerte para reprimir, para disparar, para matar, para callar una protesta social que no tiene absolutamente nada de índices ni de vías delincuenciales, sino que es una manifestación absolutamente democrática, de rechazo de la ausencia de políticas, de rechazo de un gobierno que no ha sabido responder a la altura de las necesidades del pueblo. Y en este momento el pueblo tiene absolutamente todo el derecho de estar en la calle haciendo el ejercicio político de la resistencia y de pedir cambios. ¿Por qué? Porque finalmente la política es eso, o sea, la política es, la gente es la que está, la que define quién es su representante político en determinado momento, pero el pueblo también tiene absolutamente todo el derecho de revocarle ese mandato, no solamente porque está contemplado en la Constitución, sino porque ese es el pleno ejercicio de la democracia. Legisladora, ayer pasaron cosas y quisiera que usted nos haga un análisis breve de todos los acontecimientos, porque era convocatoria de la Asamblea para analizar y derogar el decreto 455. El gobierno se les anticipa, deroga ellos mismos su propio decreto, emiten el 459, lo reformulan, es menos malo que el anterior, pero le dejan sin piso a la Asamblea. Entonces el debate de las 5 de la tarde ya fue un debate estéril. Por ahí aprobaron una resolución que es un canto de sirena, ¿no? Un saludo a la bandera, pero digamos, lo que yo entiendo es que esta jugada maestra del gobierno pudo haber sido considerada también como un acto de provocación, como lo han sido muchas otras cosas que ha hecho durante esta semana el gobierno. Y adicionalmente, después de lo sucedido ayer, con esta sesión que fue estéril, le digo, por ejemplo, la bancada de UNES sacó un comunicado y le dijo: presidente, haga esto, respete los derechos esenciales como garantizar la vida, la protesta, bla, 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 terminar de inmediato las requisiciones, devolver la Casa de la Cultura, establecer soluciones y no decretos autoritarios, declarar emergencia en el agro, establecer control de precios, un sistema que regule los márgenes de intermediación, algunas medidas de corte económico y popular. Y dice la bancada de UNES, y finalmente, si la crisis política es insostenible, es tan profunda, está la salida constitucional de la muerte cruzada. Señor presidente, firme el decreto ejecutivo y active el artículo 148 de la Constitución para que sea el pueblo ecuatoriano en las urnas el que decida si lo ratifica en su cargo o elige a alguien con capacidad para administrar el país. Su opinión con respecto de lo que sucedió ayer, de esta iniciativa, de este comunicado que sacó la bancada de UNES, y quisiera también una opinión suya, asambleísta, con respecto de este audio que se filtró de su compañero de bancada, Salvador Quispe, quien aparentemente estaría hasta asesorando al presidente Lasso y que ha tenido, y hemos visto, algunas participaciones y algunas exposiciones públicas que dejan por lo menos sembrada la duda de a quién obedece el señor Quispe, a sus electores, a Pachacutic, a la CONAIE o al gobierno nacional. Yo creo que el gobierno erra mucho en su política frente a la coyuntura, frente exclusivamente a la movilización. Ha tenido muchísimos errores. Y eso tiene que ver profundamente con que su cuerpo de asesores, la gente que está cercana a él, gente pues que, o sea, yo estoy segura que Aparicio Caicedo no conoce el Parque Centenario de Guayaquil. Jamás se ha tomado una agua de coco en alguna de las carretas que hay en Guayaquil. Y claro, entonces tienen un ejercicio de la política y un ejercicio de la política en general. Y de frente a esta movilización
de absoluta incapacidad para ni siquiera entender el momento político, peor resolverlo. Creo que hacerle el juego, o sea, y eso es lo que les conduce a pensar que la Asamblea, a bloquear algunas iniciativas de la Asamblea, como la que fue ayer. La derogatoria de ese decreto era una medida interesante, era una acción interesante que podía bajar las tensiones de este conflicto y que podía haber sido aprovechado políticamente por el señor presidente, pero no lo es, al contrario, enciende más la llama, creando o sea, haciendo todo este juego de tomadura de pelo y además creando un nuevo decreto. Pero insisto, o sea, cada vez que el presidente tiene acciones de este tipo, lo único que hace es hacer crecer la reacción de la gente y el rechazo de su figura política y de su gobierno. Así es que yo creo que los asesores del señor presidente, él y los asesores del señor presidente deben poner un poquito más de neuronas en este tipo de cosas que podrían ser que no tienen importancia, pero que en realidad sí la tienen. Y respecto al audio filtrado de Salvador Quispe, sí lo hemos escuchado, lo hemos revisado. Ustedes saben que la bancada tiene una posición bien clara, la de los rebeldes, y la bancada que ha estado vinculada con las políticas de Guillermo Lasso. O sea, de hecho, la señora Guadalupe Llori fue el instrumento que tenía el presidente Lasso y el Ejecutivo para tener controlada la Asamblea. En este momento podríamos decir que la Asamblea ha recuperado parte de su autonomía y es por eso que estamos en un contexto político totalmente diferente con la Asamblea. En este sentido, Salvador está tratando un poco de contentar, como usted dice, a todos los sectores, a todos a los electores, tratando de buscar. Yo no sé, hay un político francés que no recuerdo hoy día su nombre, pero que estando en una posición de centro, ¿no? Juega hacia la izquierda y juega hacia la derecha, buscando que esos vientos acomodarlos a su favor. Entonces, a nosotros nos da muchísima pena, pero el movimiento Pachakutik, ahora que tiene 25 representantes, fue también infiltrado, así como lo ha sido el movimiento indígena durante todo su tiempo, infiltrado por fuerzas de derecha para impedir el avance mucho más radical y mucho más definido de nuestra posición política, de nuestra posición ideológica. Pienso que la bancada también ha tenido esa posición. O sea, es una bancada que está infiltrada por fuerzas de derecha y tenemos que enfrentar siempre, permanentemente esas posiciones, pero prevalecen nuestra posición ideológica consecuente con los principios del movimiento indígena, y tanto es así que nuestro vínculo y nuestra articulación con la movilización actual es permanente. O sea, de hecho, estamos presentes en la movilización. Todos los asambleístas rebeldes estamos ahí porque pensamos y porque para nosotros la movilización y la resistencia social es la forma como hemos construido todo nuestro capital político y la forma de hacer y de ejercer el ejercicio político en el país. Muchísimas gracias, asambleísta Sánchez, por su tiempo y por haber participado en este diálogo. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un lindo día, 8:09 en Punto Noticias. Agradecemos a Patricia Sánchez, asambleísta de Pachakutik, que ha estado con nosotros. Una brevísima pausa, no se vayan, que regresamos para conversar con Maximiliano Donoso.